Sin duda, al despertar y ver junto a nosotros, a nuestros hijos, esperamos el mejor futuro para ellos. Sin duda, así debe ser para los hijos de nuestros políticos, cuando ellos ven a sus críos, a sus retoños, a la bendición, junto a ellos, deben de decir, quiero lo mejor para él o para ella. Así cuando el gobernador Manolo Jiménez comparte una imagen en sus redes sociales un fin de semana, sin duda debe de querer lo mejor para sus 4 hijos. Y es que algo que tenemos que poner sobre la balanza, algo que tenemos que poner a discusión, a estudio, a análisis, es el tema de la reforestación urbana. Hoy se habla mucho del tema de la sequía, hoy se está hablando mucho del tema de que ya llegamos a los niveles más altos de calor en nuestra era, en la era de la humanidad, y sin duda un tema que se tiene que estar tocando ya es el tema de la reforestación. ¿Cuántos árboles vamos a sembrar? ¿Cuántos árboles vamos a poner? ¿Qué tipo de árboles? ¿Quién se va a encargar? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué tiempos? ¿En qué momentos? Cada que llueve Saltillo, por lo menos Saltillo en Coahuila, se inunda. Viene como una serie de ríos bajando por la calle de Abasolo, por la calle de Urdiñola, por el fraccionamiento de Mirasierra, etcétera, etcétera. Diferentes colonias, diferentes fraccionamientos, diferentes zonas de la ciudad se convierten en ríos. Saltillo es una ciudad que tiene una pendiente hacia el norte de bajada y se inunda todo esto que es Musa, los Rodríguez, los González, etcétera. Se inunda todo el norte de Saltillo y se convierte en un gran problema año con año. Esto tiene que ver con el tema del pavimento, tiene que ver con el tema de que no hay permeabilidad y esto inhibe la captación de agua para los mantos freáticos de nuestra ciudad. Hay mucho que dialogar, hay mucho que discutir en esos temas, pero creo que lo más importante es que pensemos en las generaciones que están por venir, en las generaciones a las que les vamos a pasar la estafeta y les vamos a dejar el compromiso del mundo que van a recibir, cómo lo van a recibir, con qué herramientas, con qué instrumentos. Y hoy Coahuila, más que estarse preocupando por el tema de la sequía, tiene que preocuparse y ocuparse del tema de cómo resolver esa problemática que ya nos alcanzó. Ya no es un tema de portadas, ya no es un tema de análisis, de discusión, ya es un tema que ya nos alcanzó, que ya estamos viviendo. Se dice que el 2023 fue el año más caliente, pero quizás el año más fresco de los años por venir. Entonces hay mucho que hacer, mucho trabajo. Señores que van a las candidaturas de diputados federales, de senadores, de alcaldes, ese es un proyecto con el cual pueden empezar a trabajar a partir del 1 de marzo que van a arrancar su campaña y no lo dejen para ver si ganan, no, déjenlo como un legado, déjenlo como un servicio a la comunidad con la que están pagando, con la cual está aportando recursos, con lo cual ustedes pagan su campaña. Aporten a la reforestación urbana, basta ya de discursos, basta ya de preocupaciones, vamos a ocuparnos, vamos a hacer las cosas y a ver qué pasa. A lo mejor la gente les va a empezar a creer más, a lo mejor la gente va a empezar a confiar más en la política y quizás logremos resolver algo que ya nos alcanzó. Buenos días, esto es Buffet Político, bienvenidos y hoy estoy solo con el Patito que les manda un saludo, con el Chile que, bueno, pues salió picoso el día de hoy y el Betún que ya no hemos podido embetunar a nadie, pero nos da mucho gusto saludarlos. Nuestro compañero Jorge Luna está hoy en Torreón, Coahuila, y nos manda los olores y sabores desde esta bendita tierra de nuestra entidad federativa. Vamos con Jorge Luna. Estimado Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te mando un saludo a ti y a todo el auditorio que sigue Buffet Político este día. Hoy los saludo desde la ciudad de Torreón, Coahuila. Un saludo a toda la gente que nos sigue en la comarca lagunera y en todo el estado de Coahuila, invitándolos a que nos sigan escribiendo como cada día, que nos den sus comentarios y sugerencias. Vamos a entrar directamente a los olores y sabores de la información de este día.
El día de ayer, la candidata del PRD, PRI y PAN, Xóchitl Gálvez, acudió a las oficinas del INE para hacer su registro ya como candidata a la presidencia de la República. Hizo un llamado fuerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pidió que sacara las manos de este proceso y que no defendiera tanto a su candidata Claudia Sheinbaum, quien también en esta semana ya se registró. Así que empieza caliente el ambiente político a nivel nacional. Recordemos que este mes de marzo inician ya las campañas a senadores y diputados federales, y en el caso particular de Coahuila, un mes después, en abril, inician ya las campañas a las alcaldías. Vamos a escuchar lo que dijo Xóchitl Gálvez el día de ayer en este registro en donde acudieron los dirigentes de estos tres partidos políticos. Regresamos después de escuchar estas palabras. No se equivoquen, presidente. Es normal que en una democracia las personas piensen distinto a la autoridad. En una democracia los ciudadanos tienen derecho a cambiar de opinión y las autoridades a rendir cuentas de sus actos y falta de resultados. En idioma náhuatl, Tlatoani significa el que habla o el orador. En el tiempo de los aztecas se utilizaba esta expresión para definir al máximo gobernante de una ciudad o un territorio. Yo quiero un México donde se escuche la voz de la plaza pública, como diría mi querido paisano, el gran periodista y consejero electoral Miguel Ángel Granados Chiapa. Yo solo quiero un México donde no solo se puede escuchar el monólogo del Tlatoani. Yo quiero un México donde la máxima tribuna política no use su voz para sembrar el odio y la discordia entre las personas y cosechar la violencia. La pluralidad necesita de la democracia y la democracia necesita la voluntad activa de los demócratas. Me preocupa que el presidente de la República ha sido un mal perdedor. Cuando ha perdido una elección señala fraude y hasta cuando gana, como en el 2018, se queja con amargura de las autoridades que certificaron su triunfo. El INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los instintos autoritarios y el activismo partidista del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE y el Tribunal Electoral deben de asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña. En su último libro, en su esfuerzo por ofenderme, el presidente se insulta a sí mismo y mancha su investidura, utilizando el peor agravio con el que se puede referir a una persona de origen indígena. Ladino lo utilizaban los conquistadores de manera racista y clasista contra los indígenas que buscaban superarse. Que quede claro, soy orgullosamente mujer y soy orgullosamente indígena. Pues como ves, Raimundo, esto fue la opinión de Xóchitl Gálvez el día de ayer, y quiero comentarles también que en Coahuila, en Saltillo, el día de ayer el ex novillero Vicente Salas acudió al Congreso del Estado de Coahuila. Él presentó la primera iniciativa para que se retomaran las corridas de toros al estilo portugués. El día de ayer regresó y replanteó esta iniciativa, dado los acontecimientos que se dieron en la Plaza de Toros México. Él está ahora a favor y pide a los diputados que hagan una modificación a la ley de protección y trato digno a los animales, y ahora solicita que se realicen las corridas de toros a la usanza española. Es decir, antes él pedía que regresaran las corridas sin matar al toro. Ahora ya cambió de opinión y dice que se pueden realizar de manera normal, matando al astado, como se hacía de manera tradicional. Esto sin duda va a abrir un debate en el Estado a favor de esta fiesta brava, y también aquellos que están a favor, pero de los derechos de los animales. Esta iniciativa, vamos a ver qué postura asumen los diputados locales de nuestra entidad. Él se presentó ayer, te repito, y dio sus argumentos. Como te decía la semana pasada,
esta iniciativa va a seguir dando de qué hablar en el estado de Coahuila, como ya lo recordábamos, cuna del toreo y también donde nació este famoso torero Fermín Espinosa Armillita. Así que vamos a ver cómo viene esta información, que te digo está reciente, muy fresca. Y también comentarte, Movimiento Ciudadano ha sido un partido que ha dado mucho de qué hablar. Recordemos que el candidato presidencial que se va a registrar este jueves, Jorge Álvarez Maínez, se difundió un video en donde estaba con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, muy alegres en el palco de los Tigres de la U de Nuevo León, tomándose unas cervecitas, conviviendo con los amigos. Bueno, eso fue lo primero que conocimos de su campaña. Pues resulta que también el día de ayer Patricia Mercado, una destacada política a nivel nacional de la izquierda, renunció a la vocería que tenía del partido Movimiento Naranja Ciudadano y que pues le dice a él que está inconforme con algunas decisiones que se han tomado al interior de este partido. Dice que no hay congruencia con las decisiones que se toman en el seno de este instituto político y con lo que ella piensa. Así que el día de ayer ella se desmarcó de esta campaña. Así que estos tenis naranja, fosfo, parece que iniciaron con el pie izquierdo. Estas son las noticias del partido Movimiento Ciudadano. Y fíjate que para cerrar ya con esta sección de olores y sabores de la información, comentarte que el INE en Coahuila ya hizo una depuración del listado nominal de las credenciales de elector de todos los que vamos a participar en esta elección federal, como te decía, de diputados federales, senadores y en el caso del estado de Coahuila de alcaldías. Resulta que ya se dieron 50,000 altas para este proceso electoral, de los cuales 25,000 corresponden a jóvenes que por primera vez van a votar en el estado de Coahuila. La participación de los jóvenes va a ser trascendental para definir el rumbo de estas elecciones que se van a venir presentando. Son jóvenes que por primera vez van a ejercer su derecho al voto. Y también comentó el vocal ejecutivo del INE en Coahuila que se han dado de baja en este último año 5,000 credenciales de elector por diversos motivos, ya que algunos cambiaron de residencia, otros ya no regresaron y otros que fallecieron. Así que este es el panorama que nos presenta el INE. Ya se está configurando todos los elementos que van a participar en este proceso electoral. Sin duda alguna vamos a estar a la expectativa. Yo te mando un saludo desde la ciudad de Torreón. Ya el día de mañana que regrese y que estemos nuevamente compartiendo con nuestro auditorio, te voy a llevar información fresquecita que surgió desde la comarca Lagunero. Te mando un saludo y un fuerte abrazo, en especial a la gente que nos sigue de los municipios de Torreón, San Pedro, Matamoros, Francisco y Madero, y claro, desde todo el estado de Coahuila. Un saludo y un fuerte abrazo, y aquí estamos al pendiente de la información. Estos fueron los olores y sabores de este día. No, pues está en la gloria nuestro querido Jorge. Te mando un abrazo, Jorge. Saludos a toda la banda de allá de Torreón de la Laguna. Y qué tremendo el tema de los discursos de la señora Xóchitl Gálvez, muy interesantes. Como dice, no queremos más a Tlatoani, fuera Tlatoani, vamos a escuchar la voz de todas y todos. Pues ojalá que así sea. Como lo decía hace un momento, vamos empezando a detonar una política de hechos más que de palabras, vamos detonando una política de acciones, vamos viendo qué traen en la mochila, qué trabajo con la comunidad, y vamos viendo esa realidad, porque sí es muy interesante cómo se dan hasta con el bote, hasta con el saco, hasta con la almohada, unos contra otros. Pero a la hora de los hechos, ahí está lo importante, ahí es lo medular y ahí es lo que creo yo, considero la sociedad, es lo que queremos ver. ¿Qué está sucediendo en los hechos? ¿Qué está sucediendo en la realidad? Y en el tema de MC, pues MC ya anda colgando los tenis, mi querido Jorge, y apenas va a empezar la carrera. Ojalá, Maínez es un buen candidato, a mí la verdad me agrada su trayectoria, me gusta lo que ha venido haciendo, ha sido un perfil muy bajo, de mucho trabajo, pero vamos viendo cómo se va construyendo este perfil. Sin duda va a tener un reto interesante.
Y la señora Patricia Mercado, pues es alguien que le ha aportado bastante a la política, pero bueno, pues ya decidió colgar los tenis naranja, a ver a dónde se mueve, a lo mejor recibe alguna invitación de las otras dos damas que van hacia la presidencia de la República. Vamos a ver cómo se van dando estas circunstancias, cómo se va moviendo. Y en otros temas, fíjese que hemos recibido en nuestra línea, que por ahí está apareciendo el 844-532-0678, para que nos envíe sus mensajes. En diferentes noticieros de TV Azteca hemos estado recibiendo quejas en torno al tema de los spa. ¿Quién está regulando estos centros de salud? No sé si se les pudiera considerar como tal, o recreativos. Además de quién los está regulando, el tema del material de curación y el material quirúrgico que en ocasiones se utiliza. Si alguien de las autoridades que nos esté viendo nos puede informar cómo se está dando este monitoreo, cómo se está dando este seguimiento, y sobre todo a la audiencia, si ustedes han hecho uso de estos centros llamados spa, y han tenido alguna contraindicación, algún problema, alguna circunstancia que dañe su salud, que afecte su integridad, por favor háganoslo saber vía WhatsApp para hacer la denuncia correspondiente, para hacer el señalamiento correspondiente y que las autoridades pertinentes puedan actuar en consecuencia. Sin duda alguna, hace mucha falta con esta nueva moda que se está poniendo, que se va imponiendo en la ciudad y que van surgiendo nuevos modelos de negocio. Hay que estar haciendo un seguimiento de esto. A veces las autoridades pues no van, no acuden, les da flojera, se quedaron comiendo gorditas, no sabemos dónde se quedaron, pero a la hora de la hora el usuario utiliza el servicio y pues puede venir alguna consecuencia de ello por no contar este centro, esta institución o este negocio con las medidas que debiera tener, con las medidas que debiera considerar, y sin duda pues va afectando la salud de los usuarios. Entonces lo invitamos a que ponga su denuncia. Aquí dejamos nuestro teléfono en pantalla, 844-532-0678, para que pueda hacer la denuncia correspondiente. Y de todos los temas, ¿qué opina usted del tema de la señora Xóchitl Gálvez, de su discurso ante el INE? ¿Qué opina usted de este tema de MC? ¿Qué le parecen los tres perfiles presidenciales? ¿Usted por quién va a declinar? ¿Quién va a votar? ¿Va a salir a votar? ¿Se va a quedar viendo series de Netflix? ¿Qué va a hacer el domingo, el día de las elecciones? ¿Tiene ya su candidato? ¿Tiene ya su gallo? ¿Dónde están puestas las canicas? Platíquenos, cuéntenos, y ahorita por lo pronto ya vamos a un corte y volvemos. Ya sabe que aquí tenemos la noticia caliente, el comentario picoso, y hoy, aunque me han abandonado, aquí seguimos con las noticias. Les mando un saludo a Jorge, un saludo a Arnulfo, que sigue trabajando arduamente por la información para este buffet informativo. Volvemos. Y el día de hoy tenemos en estudio a la maestra Eugenia Flores Soria, maestra de literatura, maestra de yoga, escritora, periodista cultural, y todo un baúl de sorpresas. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, Raimundo, un gusto. Bienvenida. Muchas gracias. Hoy nos trae a presentar su libro, entre otras cosas. Pero cuéntanos un poquito de este libro. Es un ensayo al sur de la literatura, se llama Tu breve atlas. Mi breve atlas, en efecto. A ver, cuéntanos un poquito por qué Tu breve atlas, de qué trata, qué hay ahí adentro, qué podemos encontrar en tu libro. Claro, bueno, mira, es un libro de artículos periodísticos, de crítica literaria, de diferentes temas, particularmente de poesía y de otras obras de la literatura. La idea o el hecho de que se llame Al sur de la literatura es porque es una mirada periférica tanto a los autores y autoras que no han tenido el prestigio o el reconocimiento que merecen, y también a los que sí y están en los cánones literarios. Pues es una mirada desde afuera, en un sentido no tan centralista ni tan oficial, sino verlos desde otra mirada. Entonces son artículos breves, que algunos publicados en periódicos de hace tiempo y otros escritos para otro tipo de actividades. ¿Cómo qué escritores vienen aquí? Bueno, vienen de los
los underground, serían las escritoras, ¿no? Hay un artículo que se llama Las poetas que México olvidó, que son estas mujeres que pues no están en los libros de historia. Oye, porque luego, perdón que te interrumpa, pero cuando un político quiere hablar de poesía, ¿no? Yo leo mucho, entonces voy a hablar de poesía. Sor Juana Inés, y parece que es la única poeta de México, ¿no? Claro, y no solo los políticos, sino los escritores, los historiadores de la literatura, los maestros de universidad. Entonces, pareciera, y eso tiene su explicación, ¿eh? Hay una autora que se llama Johanna Ross, que tiene un libro que se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Entonces, ella habla de todos estos ideas, mitos alrededor de las autoras, que pareciera que son buena onda, pero no tanto. Por ejemplo, Sor Juana. ¿Cómo nos enseñan a Sor Juana? Pues es un genio, es un caso único, raro, y entonces no te ponen a ninguna otra mujer en tu libro de texto, y si tú quieres ser escritora no puedes, porque la única que hay es Sor Juana, y es inalcanzable, y es grandísima, y tú no puedes ser como ella, ¿no? Entonces no te explican que hubo un movimiento cultural en los conventos, que hubo muchas monjas que escribían, o sea, todas esas cosas que son las que analizo en los artículos del libro. Que luego es el tema ahí de las vacas sagradas, ¿no? Las famosas, que se da tanto en hombres como entre hombres como entre mujeres, de que nos ponen a los artistas o a los grandes genios, ¿no?, de la historia, inventores, etcétera, científicos, como en un pedestal que resulta inalcanzable. Claro. Y la gente, sobre todo los jóvenes, los niños, cuando quieren aspirar a eso, les dicen, no, mijito, a ver, tranquilo, tú concéntrate en lo que tienes que hacer, ve a la escuela, aprende a multiplicar y listo, se acabó. O sea, claro. y no sé, yo ahora que murió la maestra Mercedes Murguía, comentaba acerca de su lucha, perdón, de lo que hizo a través del Consejo de Cultura, y que nunca logró hacer cohesión el Consejo de Cultura como una figura ciudadana que abriera espacios para la comunidad cultural, ¿no? Y no solamente para la comunidad cultural existente, sino para la comunidad cultural que viene llegando. Claro. Y es que se van cerrando puertas a la vez que te van dejando un estándar muy alto, ¿no? No, y también tiene que ver con el poder, porque hay una relación desde siempre entre el poder y la cultura. Entonces se crean estos grupos culturales que quieren ser cercanos al poder, que defienden sus intereses para perpetuarse, y muchos de ellos, no digo que no sean talentosos ni mucho menos, pero bueno, han quedado en la historia por eso, ¿no? O sea, incluso, bueno, no solo por eso, pero sí hay circunstancias sociales extra artísticas o extra literarias o extra de talento que hacen que un personaje logre pasar en la historia en una cuestión discursiva. O sea, no solamente, por ejemplo, Sor Juana, imagínate que hubiera sido igual de talentosa, igual de culta, pero no hubiera sido cercana a la virreina. O sea, o no hubiera podido entrar con las monjas jerónimas, no hubiéramos sabido quién fue. Claro. Entonces también hay circunstancias que hacen que recordemos a unos y a otros no. Entonces, finalmente, la historia es una reinterpretación y va cambiando, ¿no? Hubo siglos en donde Sor Juana y todos los poetas de los siglos de oro, Góngora, todos esos Cervantes, todos estos grandes autores, los consideraban como de mal gusto, ¿no? Ya están muy desgastados, o sea, los borraron del canon. Luego llegan otros otra vez, los rescatan, los vuelven a colocar. Entonces es una historia como que tiene que ver con lecturas, con estas cercanías al poder, y a mí me gusta, o lo que yo he estudiado estos últimos años, ver los que están afuera del poder, ¿no? Obviamente hay que, o sea, me gustan los que están en el poder, en el canon, claro. Aquí hay un texto, por ejemplo, sobre Alfonso Reyes, que fue el máximo escritor oficial, canónico, etcétera, pero también tenía su lado periférico, ¿no? Defendía géneros literarios que en su época tenían desprestigio, como la literatura policíaca o la ciencia ficción. Entonces, esas miradas también para quitarle el bronce a estos personajes, yo creo que son muy importantes. Y luego con cada gobierno o con cada eje político van llegando sus escritores, ¿no? Claro. Fue el caso de Elena Poniatowska, ¿no? Que en la época, en la etapa de Salinas de Gortari, andaba muy pegada con Salinas de Gortari. Y luego ya cuando iba subiendo López Obrador se fue muy al lado de la izquierda de López Obrador, y ahí fue ya donde ha permanecido, ¿no? O permaneció su literatura incluso. Ajá, y voy a decir, lo mismo dicen de Octavio Paz, ¿no? Y no hay que quedarse con que, por ejemplo, Poniatowska es la señora que salió del PRI a Morena. O sea, no se leen así estas vidas, ¿no? Hicieron muchas cosas. Igual Paz tuvo su época de izquierda y de comunista, y al final no le gustó, etcétera.
etcétera. Entonces, también hay que quitar esa forma de acercarnos de negro o blanco. Y también esta idea que mencionas de prócer, ¿no? Que algunos filósofos como Tomás Carlyle lo hablaban de entender la historia como los grandes hombres, los próceres, y es una mirada pues medio burguesona, ¿no? De que solo el caudillo y el que le hacen la estatua, cuando la historia la hacemos todos, ¿no? El soldado raso, la esposa de él, los niños que andaban ahí, o sea, todo eso, y a mí me gusta mucho explorarlo, y lo sigo haciendo. Ahora en mi tesis de ahorita nos comentabas de estas escritoras que no son conocidas, 5 nombres que estén aquí, y ¿por qué? Híjole, hay unas, te voy a decir, anónimas. Ok. Que esas las quitan porque dicen, ay, pues no tiene nombre, o no sabe. Es más, Sor Juana Inés de la Cruz ni siquiera sabemos cómo se llamaba en realidad. Entonces, en la cuestión de las mujeres, los nombres es complicado, ¿no? O sea, pero bueno, hay otras que sí son conocidas, digamos, en el ámbito de la literatura, pero fuera no tanto, ¿no? Como Alda Merini, que sería una poeta italiana. En el caso de las mexicanas, pues están las primeras, María Estrada de Medinilla, por ejemplo, que fue una escritora novohispana que hizo en poesía, describió la entrada del rey con todo eso. Está Catalina Eslava, la primera mujer que conocemos que escribió un poema en la Nueva España, etcétera, ¿no? Hay una también con la que empiezo ahí, que es, bueno, ahorita les digo el nombre porque se me fue, pero ella, digamos que vivió en la época de los siglos de oro, y era bien ruda, y los papás ya no supieron qué hacer con ella. La monja alférez la meten a un convento, pues se escapa, y ella se iba a las cantinas a pelearse con los borrachos y todo, y se viene a América, en el siglo XVI, se viste de hombre, toma una identidad masculina, o sea, era transgénero, ya existía, y llega y hace un montón de aventuras, y hay un libro donde supuestamente ella lo narra, pero dicen, pues no sabemos si es de ella, ¿no? Entonces no lo metemos al canon, ¿no? Entonces hay una serie de circunstancias que hacen que tú conozcas o no. Además, imagínate que la historia de la literatura, de la novela hispanoamericana, empezara con una monja travesti, espadachín, etcétera, persona transgénero, pues obviamente va en contra de ciertos discursos que nos enseñan, ¿no? Entonces hay Oye, pero a más. veces hasta la misma comunidad LGBTIQ+ no conoce esta historia, ¿no? No, porque pues no la hallas, o sea, está muy difícil. Si en letras no te la encuentras, o sea, dedicándote a esto no te la encuentras, pues es mucho más difícil. ¿Y tú dónde la encontraste? Bueno, hice el ejercicio de perspectiva de género, que es pensar al revés, o sea, no irme a los libros que te dicen esta es la historia, no, sino bueno, ¿qué más hay? Y yo la he encontrado en obras o en autoras que abordan esas otras miradas, ¿no? Y dije, híjole, ¿por qué nadie me había dicho que existía este personaje, ¿no? Y hay muchos así. Hay, por ejemplo, aquí una niña que anónimamente participa en un concurso de poesía y prácticamente da un discurso de feminismo en un poema allá en el siglo XVII, XVIII. Bueno, que no era feminismo como el de actual, pero es un antecedente. Entonces hay muchas voces así, y hay que entender que esta literatura al margen tiene otras lógicas. Como decía Virginia Woolf, la escritura de las mujeres está en cartas, está en archivos familiares, o sea, no la vas a encontrar en el archivo oficial del rey, o sea, porque no está ahí, pero hay que valorar. Ahora, desde la otra mirada te dicen, no vale porque es una carta familiar, no vale porque... entonces, aquí hay que hacer un ejercicio de, bueno, ¿qué es lo que vale? ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a leer? Y es difícil, es muy difícil. Y finalmente la literatura es eso, ¿no? O sea, no te vas a comunicar nada más con las personas de este tiempo. Te vas a comunicar con las personas que te van a leer en 100 años, 200 años, o sea, no sabes. ¿Quién sabe? Eso es muy, muy raro, ¿no? Porque cuánta gente no murió en el anonimato y de repente alguien los rescata y su figura se convierte en algo, o al revés. Mucha gente que era cercana a los poderosos o al rey. Y desaparece. Y ya nadie los recuerda, ¿no? Claro. Entonces es muy difícil, no siempre tiene que ver con el talento, el valor de tu obra, sino con la lectura que hagan las generaciones posteriores, ¿no? Como lo entienden. Y fíjate, en la música ha sucedido algo muy parecido, ¿no? O sea, cuánta obra musical no se ha creado, no se han escrito partituras, etcétera, y se pierde.
Se Sí. pierde hasta que ya llega un curioso a escarbar, a ver qué encuentra en los archivos y sale una partitura que era bellísima y que jamás se grabó, jamás se había tocado, etcétera, ¿no? Claro, ¿no? Y también con los genios de la música, ¿no? O sea, que Beethoven, todo el mundo lo conoce, pero ¿por qué es un genio? ¿Qué cambios hizo? Que no te saben decir, porque seguimos, nos enseñan esto de aprenderte la figura y respetarla y ya es lo... O Da Vinci, no, Da Vinci, ya cuando estudias más su persona, ¿no? Es un personaje, es como dices, ¿cómo? O sea, entonces, porque así somos las personas, ¿no? O sea, Claro. los seres humanos tenemos nuestras contradicciones. Y yo creo que todo eso. aquí tocas algo muy valioso, que es el que vamos a encontrar cosas con mucha riqueza donde menos lo esperamos, ¿no? A veces creemos que va a estar en un nicho, con una veladora, etcétera, y no es ahí donde está la riqueza, ¿no? A veces puede estar hasta en el campo, ¿no? En un ejido, en la letra de alguna canción que se perdió ahí entre familias, y trae bastante contexto de la realidad de aquella época, ¿no? Sí, porque finalmente el lenguaje es, bueno, la literatura para mí, yo siempre he pensado que es como la biografía del mundo, ¿no? No historiográficamente, pero es el registro de lo que todos hemos vivido. Y esto, el poema más antiguo que conocemos, que existe, que es el poema de Gilgamesh, que tiene 5000 años, es un poema que habla sobre la angustia de la muerte, sobre un hombre que pierde a una persona que ama y ya no, la vida no tiene sentido para él y teme convertirse en un cuerpo con gusanos y sé qué me va a pasar después. Entonces, a veces pensamos que lo que vivimos y lo que nos preocupa es nuevo y somos los primeros que lo experimentamos, ¿no? Como veía yo en la película esta de que está nominada al Oscar, la de los que se quedan, el maestro, que hay un maestro de historia que habla de eso, pero en realidad dialogamos con muchas voces del pasado y aprendemos sobre cómo lo resolvieron estas personas en su época y en ese contexto que significaba. Entonces, a mí me gusta mucho eso y yo siempre he pensado, o bueno, últimamente más, que la literatura hay que verla así como la voz de los demás y no como, la voz del que dicta el pan de los elegidos, ¿no? Como decía Octavio Paz. De la vaca sagrada. Ajá, que claro, a mí me encanta leer a Octavio Paz, me encanta leer a todos estos personajes, pero hay que ubicarlos, ¿no? Y también no creernos ciertas cosas, como la filosofía de Carlyle, que decía, no, la historia son los grandes hombres. Y así, bueno, hay otras formas de estudiarlo, pregúntate sí, no. Y ese es el ejercicio que yo hago aquí, o sea, cuestionar ciertos elementos del canon y que lo he hecho en las clases, sigo haciendo mi tesis y pareciera que es como algo muy ñoño, pero me ha causado problemas cuando cuestionas cosas que están como muy Uy, sí, ya me imagino, ¿cómo no? Claro, entonces, y más por ejemplo con el tema de las mujeres, porque no es nada más, visibilizar mujeres y ponlas ahí, sino, a ver, vamos a pensar lo que dijeron, vamos a hacer un estudio crítico, vamos a aplicarlo en nuestra vida, cómo lo llevo. Entonces, esas cosas pues ya no gustan tanto porque mueven, cuestionan ciertos poderes, mueven ahí los subsuelos de cosas y son finalmente los cambios, ¿no? Entonces, qué padrísimo libro. Es una experiencia que a mí me ha cambiado y que no nací así, o sea, yo nací, obviamente naces como todos y yo admiraba estas figuras, ay, wow, no, nunca voy a ser como, no, tenía esa idea, hasta que empecé a leer otros autores. Aquí en este libro lo digo puntualmente dos. Uno es Eduardo Galeano, que me cambió por completo la vida, sus libros, y la otra es Francesca Gargallo, que es una, bueno, ya falleció, era una escritora feminista y filósofa, historiadora de las ideas, que su libro me aclaró muchísimas cosas, me explicó lo que nadie me había explicado y empiezas a cambiar cosas de tu realidad a partir de lo que lees, ¿no? Que eso es cuando hacen efecto los libros y que ya no le gusta tanto a la gente que seas lectora, ¿verdad? Exactamente. Vamos rápidamente a un corte, claro. Seguimos platicando con Eugenia Flores. Quédese, noticia caliente y comentario picoso. Regresamos. Eugenia, estamos platicando ahorita en el corte que no hay nada más político. Volvió a salir. ¿Qué pasó? Ya ves, platicábamos que no hay nada más político que escribir. Exactamente, la escritura es algo completamente político.
Incluso la escritura que parece que no lo es, pero siempre lo es. O sea, el que tú te pronuncies sobre algo dice algo de ti, es un posicionamiento político, aunque estés o no consciente de él, habla de tu realidad, etcétera, ¿no? Incluso hablando esto de las escritoras, Gabriel Said y otros han hablado le ponen escritura ingenua o escritura inocente. A estas de las profesoras o las mamás, y digo, ¿qué tiene de inocente? Porque en realidad es político, es un pronunciamiento, ¿no? Y así nace la palabra y para eso es, ¿no? El tema ahorita que platicamos también en el corte, lo que habla mucho el maestro Enrique Dussel, la descolonización epistemológica a la que tenemos que subirnos, América Latina en general, por los condicionamientos y constructos de lo que luego nosotros hacemos o convertimos en realidad. ¿Cómo vamos en ese sentido? Déjame ampliar un poquito más el contexto. Vemos muchas corrientes políticas, PRI, PAN, Morena, etcétera, etcétera. Pero luego vemos que los perfiles que llegan a estos puestos pareciera que no tienen clara en qué línea andan jugando, ¿no? En qué ideología, en qué perspectiva, en qué contexto cultural, etcétera, etcétera. Parece que se pierden de la realidad. ¿Cómo ves desde la literatura el escenario político en México? ¿Cómo lo vas viendo en Coahuila? Tú fuiste periodista cultural mucho tiempo. ¿Cuántos años fuiste periodista cultural? Bueno, estuve en periódicos como reportera 5 años, pero ya llevo 15 años como periodista cultural en diferentes medios, ¿no? Todavía sigo como columnista. ¡Wow! Sí, yo te conocí, estabas chiquita. Estaba muy joven, tenía 20 todavía estabas en letras, ¿no? Cuando empezaste a trabajar en Zócalo. Primero empecé en Vanguardia, en 2009. Todavía estaba en letras. Sí, me acuerdo de ti. Tenías como 20 años, 19 años. Y ya era, pero súper aguerrida, ¿eh? Cuéntanos cómo ves esta perspectiva política desde la perspectiva cultural y desde la perspectiva de la literatura. Claro, bueno, mira, sobre esto que decías de Dussel, de descolonizarnos, etcétera, tenemos siglos de historia, de cuestiones muy complicadas que no se van a quitar en 10 años ni en 20. O sea, es un proceso en cultura, los procesos son lentos, ¿no? Los cambios sociales y siempre son dispares. Un grupo social empieza, los más marginados no pueden y van ahí luchando, etcétera. La literatura siempre, te digo, desde Gilgamesh, el protagonista es un rey dictador, cualquier con la realidad, no es mera coincidencia, ¿no? Es producto histórico. Ahora, sobre la política en México, pues siempre, desde que nació México, ha sido una política muy convulsa. O sea, si tú lees la historia de los primeros años de México independiente, o sea, parecía el juego de las sillas y a unos duraban unos ridículos, unas horas y otro, una locura. Entonces, hemos tenido una historia muy complicada y también a la par de una historia mundial, ¿no? Y en cuanto a los políticos, también ha cambiado el perfil de políticos. O sea, en el pasado hemos tenido un poco de todo y últimamente, pues bueno, vemos que muchos de ellos, más allá de estar perdidos en su ideología, no tenerlo muy claro, yo me pregunto si en verdad les importa, ¿no? O sea, si eso está o sea, en realidad es lo que quieran trabajar o solo hay otro tipo de búsquedas. Y eso lo digo por los discursos que escucho, ¿no? Yo como profesional del lenguaje, pues una de nuestras áreas es el análisis de discurso. Entonces, los discursos te dicen muchas cosas, desde una fotografía, cómo separan las palabras que utilizan. Entonces, yo creo que sí falta, no es una cuestión de ahora. Sí, te acabo de leer, que salió en el periódico un texto que escribí, libro de Sara Sefcovic de La suerte de la consorte, que es la historia de las esposas de los presidentes y también la historia de los presidentes. Y la verdad es que, o sea, han sido pocos los presidentes que hemos tenido como muy ilustrados. O sea, sobre todo al principio, muchos presidentes de los primeros, pues apenas si sabían leer y escribir. O sea, era muy precario. Y sigues viendo, o sea, es un fenómeno que sigue repitiendo. O sea, y luego tuvimos los militares y luego, entonces esto no es novedad, ¿no? De que, ay, que el presidente, que no es novedad, ¿no? O sea, que haya precariedad educativa en nuestros políticos. Claro, e incluso desde los virreyes, ¿no? O sea, hubo de todo, o sea, como llegó gente muy culta como los virreyes de Mancera que apoyaron a Sor Juana y todo, y hubo otros que de plano, o sea, nada, o otros que sí tenían buenas intenciones pero no sabían cómo hacerlo y otros que les valía y nomás querían pasársela bien. Entonces también no hay que ser tan duros con los políticos. Presente. No, pues sí, eso sí, sino con nosotros mismos, es decir, es nuestra culpa, es que en realidad venimos arrastrando una cultura de siglos que nos ha alejado en momentos de una educación de conciencia. No es que siempre haya sido. Ahora, perdón que te interrumpa, cuando tú comentas esto,
es porque tú estás viendo desde una perspectiva histórica. No lo estás viendo desde el presente que va corriendo y transcurriendo, ¿no? No va de la mano, o sea, es que ¿cómo entiendo mi presente si no veo para atrás? O sea, es a donde iba. O sea, Claro. no puedes ver tu realidad solo viéndola desde hoy. Tienes que ver el contexto de lo que hay atrás y en diferentes etapas de la vida, ¿no? Porque Sí. los cambios, como tú lo mencionabas ahorita en el tema cultural, no se dan de un día para otro. Son un constructo, una serie de acontecimientos que se van dando por exigencias sociales, Claro. por intereses, por muchos factores que van jugando y que al final llegan a un puerto, ¿no? Entonces, el ir construyendo estos puertos tiene que ver mucho con la participación de los agentes culturales, educativos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Va Y por también, ahí. Sí, y todos estos derechos que tenemos, por ejemplo, los derechos de las mujeres o los derechos de las personas trabajadoras, no es que o sea, el Estado los haya dado, o sea, se han peleado. Entonces, sí tenemos una historia de lucha y que también ha habido adoctrinamientos en nuestra época, pues son de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Hay muchas formas que te distraen a personas de diferentes realidades y hacen que te desligues de la comunidad, de todo esto. Y también hemos tenido una educación como muy cercana o lamentablemente no siempre, porque la educación es muy complejo hablar de eso, pero que el sector empresarial y todo esto que es muy importante, pero ha metido ciertas líneas como la educación por competencias, entonces de repente empiezas a desligarte de una educación para la comunidad y para la lucha social y empiezas una educación pues para tener un trabajo, para cumplir con ciertas cosas, y yo creo que también eso ha afectado mucho, sobre todo acá en el norte del país, ¿no? Más que en el centro y sur que tienen otras dinámicas, acá sí, al menos en esta parte donde vivo yo, en Ayer, esta fíjate región, híjole, es complicado porque hace falta, han roto esa educación, que sí existió, sí ha existido en Saltillo, sí la hemos tenido, pero obviamente hay resistencias y hay momentos en la historia donde ganan ciertos grupos, ¿no? Y afectan. Y quién sabe si ganen, ¿eh? Ayer platicábamos precisamente con el director de la Facultad de Ciencias Sociales, el doctor Gustavo, y nos comentaba esto, ¿no? O sea, el hecho de que hoy Coahuila tenga un incremento del 3000% en el consumo de cristal no es algo que se dé por casualidad, Claro, ¿no? no. Tiene que ver una coyuntura histórica, tiene que ver la coyuntura de la pandemia, o sea, tienen que ver muchos elementos que han estado haciendo una lucha de fuerzas para que se den estas circunstancias. Tenemos que ir rápidamente a un corte. Ahorita regresamos para platicar de la editorial y un curso de poesía y su faceta de maestra de yoga también. Volvemos, quédese, noticia caliente y comentario picoso. ¿Cómo le hacemos para...? Oye, vamos a platicar, cuéntanos dónde se puede conseguir tu libro. Bueno, el libro está en la librería Carlos Monsiváis. También la pueden conseguir conmigo a través de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades. Ok. Y si están fuera de Saltillo o en otros lugares, a través de la editorial que se llama Anónima Editores, la pueden buscar en Facebook y en Instagram. El director es Nervinson Machado, un poeta venezolano radicado en México que tiene este proyecto muy interesante. Órale, qué padre. ¿En dónde radica él? ¿En Ciudad de México? Él está actualmente en Chiapas, y tiene esta editorial que es como una propuesta diferente a los espacios que ofrece la industria, que está como muy marcada las líneas, etcétera. Sí. Y él tiene esta editorial, si se fijan, es literalmente de bolsillo, la edición es muy chiquita, Está padrísimo. es barata, es la idea de que sea accesible y que la puedas cargar. Le cabe incluso en lugar de la cartera, si quiere poner los billetes aquí adentro, se puede y va a leer bien a gusto. Está Entonces, buenísimo. Ajá, y ahí se puede conseguir y es la propuesta. Oye, se nos está acabando el tiempo. Cuéntanos de tu faceta también, de tu incursión en el yoga. Das clases de yoga. Claro. Si ustedes la buscan en Facebook, tiene unas posturas de acrobacia tremendas. Vamos a ver primero la imagen. Vas a dar un taller de poesía. Sí, rápidamente voy a dar un taller de poesía, curso taller de poesía en
la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades a partir del miércoles 6 de marzo. Esto se hace a través de del Departamento de Patrimonio y Difusión de Cultura de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es gratuito, ahí hay un número de WhatsApp, ahí se pueden inscribir y vamos a ver elementos teóricos y prácticos para apreciar la poesía y también escribirla. Si usted quiere ir a este taller, escriba al 844-692-4402. 844-692-4402. No tiene costo el taller, es totalmente gratuito. Inscríbase. Si usted cree que lleva un escritor o una escritora dentro de sí, o un escritore, aproveche, inscríbase y pues aprovechar a Eugenia, que es una excelente maestra además. Catedrática universitaria, periodista ya con 15 años de trayectoria, y vamos a entrar ahora en tu faceta de maestra de yoga. Cuéntanos por qué llegas al yoga. Bueno, yo tengo artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune que ataca las articulaciones sanas del cuerpo. Yo la tengo en todas las articulaciones de mi cuerpo y causa mucho dolor, inflamación y con el tiempo incapacidad para motriz principalmente. O sea, ya de levantarte. Sí, es lo peor, o sea, despiertas, te duele todo el cuerpo, no te puedes mover, tienes mucha rigidez. Entonces, a mí me diagnostican esto cuando tenía 23 años, ahí por el 2012, y ha sido todo un viaje aprender, ¿no?, de esto. Entonces, llega un punto en el que yo exploro el yoga porque te recomiendan hacer ejercicio, pero me dolía todo lo demás. Nunca me han gustado los deportes, la competencia, esas cosas me molestan, o ir al gimnasio y que todos te estén viendo, todo eso. Entonces, llegué a un estudio de yoga y desde la primera sesión me sentí muy bien, me alivió el cuerpo. Dije lo que pueda hacer, porque yo ya no podía cerrar las manos, no podía agacharme, no podía hacer muchas cosas. Y la verdad sí ha sido, no es mágico el yoga, o sea, obviamente tienes que... Sí, es un proceso como el todo. El tratamiento médico, obviamente, la alimentación, pero el yoga es una parte de reconectar con tu cuerpo, de reconciliarte y fortalecerlo, ¿no? Restaurarlo a través de estiramientos, de respiración, y es muy amable para las personas que van de cero. Imagínense, yo iba de -10 porque yo no podía hacer ni la movilidad funcional. Ya. Sí, no podía alzarlo. Siempre, bueno, nunca me he peinado, ¿verdad? Pero en ese tiempo menos porque no podía alzar las manos, agacharme, vestirme. Dejé de usar pantalones de mezclilla porque no podía abrocharlo. Entonces era muy difícil, muy doloroso y el yoga me ayudó. Entonces ya tengo 8 años de practicar, empecé en 2016 y luego hice la certificación con esta idea de ayudar a las personas. De compartir. De compartirlo. Y bueno, también yo tomé varios años clases de yoga gratis en la Alameda y eso me inspiró para hacer un Karma Yoga, que es dar clases gratuitos, que eso lo hago en la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades, lunes, martes, miércoles a las 2 de la tarde. Tenemos clase con chicas de allí para apoyar de yoga y también ya como trabajo en Tiempo de Yoga, que es un centro que dirige la maestra Veronia y que está en la calle de Guillermo Prieto, entre Armillita y Abasolo. Entonces ahí tenemos varios horarios y en Facebook nos pueden encontrar y en Instagram también como Tiempo de Yoga. Y ahí damos clase. Yo trabajo con principiantes, me gusta mucho eso porque entiendo esto de las personas que dicen, es que, o sea, hace 1000 años que no hago nada o nunca he hecho ejercicio y es que no puedo hacer, y traemos mucho en la cabeza de todo lo que no podemos hacer y bueno, a mí me gusta ayudarle a la gente a que descubra lo que sí puede hacer y que su cuerpo hay que conectarlo y trabajarlo. Para nuestra audiencia, si alguien tiene algún padecimiento que a veces le impide la movilidad de su cuerpo, puede ser el yoga una alternativa. Digo, tú dices, siguiendo con el acompañamiento médico, siguiendo con el acompañamiento del medicamento, siguiendo con toda esta acompañamiento de profesionales de la salud, pueden incorporarse e ir viendo cómo se van involucrando en esta técnica para restaurar su organismo, su fuerza, su motricidad. Claro, es muy saludable. Primero pregunten con su médico según el tipo de enfermedad que se tiene, si se puede o no, o qué tipo de ejercicio les recomiendan practicar, pero el yoga, hay muchos estilos. El yoga para principiantes o yoga suave o hay yogas como más tranquilos que te pueden ayudar para eso, ¿no? Y son estiramientos, son ejercicios que poco a poco te van a ir ayudando a trabajar la movilidad, la fuerza, y es muy bonito ver cómo la gente pasan los días o las semanas y dices, ay, mira, ya me estiro, o ya no me canso tanto, ya duermo mejor, porque cuando haces ejercicio, todo cambia en el cuerpo. Y a veces tenemos esta idea que el ejercicio tiene que ser ir a matarme al gimnasio, si no, no cuenta, y mucha gente dice, el yoga ni es ejercicio,
ejercicio, etcétera. Entonces, no, yo creo que hay que abrirnos y nos vamos a sentir muy bien. Sobre todo a la gente que no le gusta, por ejemplo, a mí no me gustaba hacer ejercicio, no me gustaba correr, no me gustaba nada de eso y no encontraba algo para mí. Necesitabas algo para encontrarte a ti misma. Ajá. Tenemos que irnos, Eugenia. El libro lo pueden encontrar en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades en Campo Humanidades Redondo. Y la librería Carlos Monsiváis. Las clases de yoga en la escuela Tiempo de Yoga en Guillermo Prieto entre Ermita y Abasolo. Ajá. En el teléfono 844-225-0378, 844-225-0378. Ahí pueden pedir informes si quieren tomar clases de yoga con Eugenia y restablecer su cuerpo, volver a moverse y recuperar. Oye, muchas gracias por estar aquí. Tuvimos una conversación excelente, muy nutrida y nos vemos mañana. Recuerde que aquí tiene la noticia caliente y el comentario picoso. Gracias, Eugenia. Gracias.